Pues vamos a dar inicio a la charla. El tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser criptosporidiosis en becerros, en becerras. A mí me gustaría empezar haciendo un comentario. Yo creo que el tema de criptosporidiosis es un tema que en medicina veterinaria hemos hemos trabajado poco, hemos puesto poca importancia en el tema y yo siento que es un tema que deberíamos de enfocar más recursos, de enfocar más conocimiento, de enfocar más charlas, de enfocar más todo lo que está relacionado con el tema de criptosporidiosis. Digo esto porque yo creo que las becerras o los becerros, pues es el inicio de la vida productiva de los bovinos. Y como es el inicio de la vida productiva, pues tenemos que ser muy específicos en el manejo que vamos a tener en las becerras, en los becerros. Entonces, el problema de criptosporidiosis es un problema como muchos otros que no se le ha diagnosticado. Las becerras presentan diarrea y pues presentan la diarrea a las becerras y estamos acostumbrados a tratarlas como pues hemos aprendido a lo largo del tiempo, como hemos aprendido a lo largo de los Me voy años, a salir. pero no hacemos diagnóstico. Poco diagnóstico hacemos para determinar realmente qué es lo que está causando una diarrea en becerros, ¿sí? Pues ya dando inicio, empiezo con estas preguntas y dice, ¿qué es la diarrea? ¿Sí? Y entonces hay muchas definiciones de qué es la diarrea y podemos ahí nombrar a varias, ¿no? Es un aumento de la frecuencia de la defecación, es un aumento del contenido hídrico en las excretas, es la disminución de la sustancia seca en las excretas y el aumento del peristaltismo. Entonces, eso lo podemos definir de esa manera, qué es la diarrea, ¿sí? Ahora bien, la importancia de la diarrea en las becerras, realmente yo creo que tenemos que poner atención, porque se menciona que alrededor del 50% de los becerros, ¿sí? Que presentan, van a presentar una diarrea en los primeros 15 días de vida. Entonces, el porcentaje realmente es muy alto. Entonces, de ahí la importancia, ¿sí? Entonces, de ese hato que tenemos de becerras, por lo menos el 50% de esas becerras van a presentar una diarrea. Entonces, en los primeros 15 días. Entonces, ahí radica la importancia, ¿sí? La incidencia en estos centros de crianza de becerras se menciona que del 0 al 90% de, en estos centros hay una prevalencia del 0 al 90%. Vamos a quitar esto. Entonces, realmente es un tema muy, muy, muy importante, ¿sí? Ahora bien, representa el 80% de las enfermedades en los becerros en los primeros meses de vida, el 80%, ¿sí? Es la enfermedad más importante en los becerros, seguida solamente por problemas respiratorios. Entonces, es el problema más importante. La mortalidad antes del destete va alrededor de un 10%. Entonces, el porcentaje realmente no es pequeño, 10% de ese total que tenemos de becerras va a morir, ¿no? Las becerras que padecen diarrea tendrán peores índices productivos, de tal manera
que como ya lo mencionamos, pues es el inicio de la vida productiva de un bovino. Entonces es donde debemos de enfocar la mayor parte de nuestros recursos para que estos animales se desarrollen bien, porque estos animales al paso del tiempo son los que van a producir leche o son los animales que van a producir carne. Entonces nosotros, si no mantenemos bien a estos animales en esta edad, esto se va a ver afectado cuando sean adultos, cuando ya estén en su vida productiva. Entonces realmente es muy, muy importante. Y si nos ponemos a clasificar unos tipos de diarreas, y aquí quiero nada más especificar cómo se produce la diarrea, pues a nivel intestinal, si aumenta la secreción o disminuye la absorción, se supera la capacidad del colon y aparece la diarrea, ¿ok? La diarrea es un mecanismo de defensa del organismo. Aumenta el líquido, el volumen del líquido en el intestino. Esto va a hacer que haya una mayor velocidad de evacuación con arrastre de los productos nocivos. Y entonces esto es diarrea. En otras especies también se da el vómito. Okay. Ahora, etiología de las diarreas en los becerros. Hay muchas etiologías. Empezamos con las etiologías alimentarias, como todos lo saben. Malos manejos de la leche, manejos en los sustitutos lácteos, los alimentos de transición que tenemos, de estar dándole leche, no hacemos una buena transición en el alimento que va a seguir en las siguientes etapas y puede ser causa de diarrea, ¿sí? Ahí el mal manejo que tiene la gente que maneja tanto el alimento como la leche. O sea, recordemos que estos animales son animales muy jóvenes, que su sistema inmune todavía no es tan fuerte y cualquier cambio, cualquier condición que no sea la óptima va a causar problemas. Cosas tan sencillas desde el que prepara la leche que no se lave las manos, ¿no? O que no lave los recipientes donde va a aplicar la leche o donde va a hacer el sustituto. Entonces, todos estos puntos son muy importantes. Hay otros de tipo bacterianos, entre los que más vamos a encontrar bacterias como E. coli, Salmonella, ¿sí? Otros problemas víricos, rotavirus, coronavirus, tóxicas como productos de la soya o algunos cereales, médicas como úlceras, endocarditis, hepatitis y otras enfermedades. Y enfocándonos nosotros al tema que vamos a hablar ahorita, a las enfermedades de tipo parasitarias. Y entonces ahí nos enfocamos básicamente a tres, a coccidios, a yardias y a Cryptosporidium. Ahí poniendo atención específicamente en Cryptosporidium. La diarrea de mala absorción, enfocando al tema de Cryptosporidium, es el mecanismo fundamental para que rotavirus, coronavirus y Cryptosporidium es la diarrea que actúa, ¿sí? Afecta al intestino delgado y también al colon y se produce una destrucción de los enterocitos. La diarrea de mala absorción, pues aumenta el líquido al colon con alta presión osmótica. Esto sobrepasa la capacidad de absorción
y entonces la lactosa y otros nutrientes se fermentan en el colon y se produce ácido láctico que es absorbido en el organismo y produciendo la acidosis, ¿sí? Entonces, la diarrea que vamos a tener presente en problemas de Cryptosporidium es diarrea por mala absorción. Ok, ahora, hay factores que pueden contribuir a la aparición de la enfermedad. Y entonces estos factores es el calostro de calidad inadecuada. Muchas veces en los establos, en los centros de producción, no hacen un buen manejo del calostro. Un buen manejo del calostro desde el cómo recolectar el calostro, cómo almacenar el calostro, ¿sí? Las horas posteriores, cuántas horas tenemos máximo para dar el calostro al recién nacido, ¿sí? El tema de pausterizar el calostro, ¿sí? Por eso tenemos ahí calostros con alta carga bacteriana, el tiempo de suministro del calostro, la cantidad que es insuficiente muchas veces, ¿sí? Que tenemos a una vaca que no da suficiente calostro y que no tenemos, no hicimos el manejo previo de otros calostros que previamente hicimos un manejo en donde congelamos esos calostros y lo tenemos listo para cuando una vaca no da tanto calostro y que ese animal requiere de este primer alimento para todo su sistema inmune, ¿no? Entonces es bien importante esa parte, o sea, el primer manejo que se le tiene que dar a la becerra. Muchas veces en los establos no se hace un listado de qué es lo que tiene que hacer el que está encargado, el becerrero o el vaquero o el médico que va a recibir a estos becerros. Tenemos que hacer un protocolo en donde, digamos, se tiene que hacer un pesaje de la becerra, desinfección de ombligos, calostro en las primeras 4 horas de vida, el calostro tiene que tener esta y esta característica, entonces se tiene que hacer un protocolo específico para el manejo del calostro, para el manejo de la becerra, y muchas veces no lo hacemos. Otros puntos importantes, el parto difícil o manejo inadecuado del parto. Muchas veces ni siquiera tenemos lugares adecuados en donde las vacas van a parir. Y muchos de los partos que llevamos a cabo, pues no los hacemos de la manera más eficiente en el sentido de mantener la sanidad, la limpieza de tanto del animal como del lugar donde vamos a tratar el parto, ¿sí? Malas condiciones de higiene y si ahí lo ven, está marcado de rojo y lo pongo como malas condiciones de higiene, porque muchas veces tenemos el paridero en un lugar inadecuado. Por otro lado, donde vamos a colocar a las becerras también con lugares no adecuados para la recepción de esas becerras. Recordemos que esos animales pues, acaban de nacer y como ya lo mencionamos, su sistema inmune todavía no está lo suficientemente fuerte para poder enfrentar todos los retos que tiene en el ambiente donde están, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Tenemos una superpoblación de animales, tenemos los sitios ocupados, no tenemos el lugar adecuado, listo, limpio, desinfectado para recibir a esas becerras. Entonces, ya desde ese punto estamos incurriendo en errores, ¿no? En errores que nos van a afectar en el transcurso de los primeros días de vida de la becerra y que esto nos va a causar los problemas que ya hemos mencionado.
entrando en específicamente en el tema de Cryptosporidium, pues es importante mencionarles que el agente etiológico Cryptosporidium es un parásito zoonótico que afecta a muchas especies, a muchas especies. Se han identificado en reptiles, se han identificado en cerdos, se han identificado en aves, en otros mamíferos silvestres, pero específicamente a los que vamos a poner atención por la importancia zootécnica que tienen y por la importancia en el tema de salud pública son básicamente bovinos, el hombre y perros, ¿sí? Entonces, Cryptosporidium se ha identificado prácticamente en todo el planeta. Se ha identificado a temperaturas muy bajas, se ha identificado a temperaturas muy altas. Es un parásito altamente resistente y entonces este parásito es un parásito sobreviviente resistente que, que es un problema de salud pública muy fuerte. ¿Y qué es lo que va a causar? Severos cuadros diarreicos y severos cuadros diarreicos principalmente en animales jóvenes, en personas jóvenes, en neonatos, es donde vamos a tener el problema, ¿sí? Entonces, es realmente, tanto en humanos como en animales, un problema muy importante. Ok, aquí les pongo una diapositiva en donde les pongo la clasificación de Cryptosporidium. Es un parásito protozoario del filum Apicoplexa, de la clase Sporozoacida, subclase, y pongo ahí signos de interrogación, porque ahorita van a ver lo siguiente. Familia Cryptosporidae. Y ¿por qué puse ahí unos signos de interrogación? A lo largo de los años, este parásito se le había clasificado como una coccidia. Se fueron haciendo estudios, se fueron haciendo diferentes análisis y se identificó que Cryptosporidium realmente no pertenece al grupo de las coccidias. Por eso pasaba que se hacían muchos manejos en donde se utilizaban productos para el control de coccidias y o sea, teníamos una becerra que presentaba una diarrea y entonces se le aplicaba algún principio activo como toltrasuril. Y entonces se le aplicaba y no cedía la diarrea. Y aplicábamos en el hato que teníamos y, y no teníamos buenos resultados. ¿Y por qué no teníamos buenos resultados? Porque simplemente Cryptosporidium no es una coccidia, pertenece a otro grupo que se llama gregarinas. Y les pongo esta diapositiva en donde menciono datos moleculares y estudios de desarrollo sugieren que Cryptosporidium es más relacionado a las gregarinas y no a los coccidios. Y ahí viene lo que les menciono, una relación que explicaría su resistencia a drogas anticoccidiales. Entonces, eh, vuelve aquí a resaltar el tema de la importancia del diagnóstico, la importancia de por qué tenemos que hacer diagnósticos para determinar qué es lo que estamos tratando, qué es lo que vamos a tratar, ¿sí? Por eso muchas veces tratamos con algún producto y no funciona. No es que no funcione el producto, no es que no funcione el principio activo. Lo que estamos haciendo es que no estamos diagnosticando de la manera correcta. Ok, algunos rasgos que diferencian a Cryptosporidium de los coccidios: habilidad de realizar su ciclo de vida completo sin necesidad de células, eso es importante.
la existencia de organelo multimembranoso en la base de la vacuola, la unión del parásito con la célula epitelial, el tamaño es muy importante, son muy pequeños. El ociste que contiene esporocitos libres, ya que no existen esporoquistes. Entonces, el tamaño también es otro que nos ayuda a la diferenciación. Y por otro lado, y yo creo que ese punto es muy importante, es altamente resistente al ambiente, es altamente resistente a sustancias desinfectantes. Es un parásito que realmente para hacer su control tenemos que hacer un control y un manejo muy específico, tanto de sanidad como manejo directo con los animales. El trabajo en la desinfección, el trabajo en el manejo de las casas o casetas donde van a estar las becerras tiene que ser muy específico por esa resistencia que tiene este parásito. Algunas especies de Cryptosporidium, ahí les pongo un cuadro en donde pongo especie de Cryptosporidium, las dimensiones, el sitio y el hospedador. Básicamente pongo en rojo las más importantes. Pongo a Cryptosporidium canis. Ahí están sus medidas. Lo podemos encontrar en el intestino delgado y el hospedador es caninos y humanos. El hominis en intestino delgado, humanos y monos, y el parvum, que es el que más importancia tiene en la actividad que tenemos nosotros como médicos veterinarios, porque afecta a bovinos, a ovinos, a caprinos y al humano, ¿no? Entonces, básicamente es ese cuadrito para poner en contexto la importancia de esas tres especies de Cryptosporidium canis, hominis y parvum. Tomando aquí como relevancia a parvum, que es el más importante en nuestra área como médicos veterinarios. Ok, hablemos un poco de historia. Pues la criptosporidiosis es una enfermedad causada, como ya lo mencionamos, por Cryptosporidium. Este parásito fue descrito por primera vez en 1907 en cuadros diarreicos en ratones. Ernest Edward Teaser fue el primero en describirlo. Y lo describió, como ahí lo mencionamos, en cuadros diarreicos en ratones. Para 1971 se describe por primera vez en ganado bovino. O sea, fíjense, de 1907 a 1971 pasado mucho tiempo para que se describiera por primera vez un caso en ganado bovino. O sea, de 1971 a la fecha realmente son pocos años en donde se ha estudiado este parásito específicamente en bovinos. Y como lo menciono desde el inicio de la charla, yo siento que es un parásito que lo hemos dejado de lado, ¿sí? No hemos estudiado lo suficiente a este parásito que realmente causa problemas serios en los bovinos y en los bovinos que son nuestra base, los bovinos lactantes. Ya para 1976 fue descrito el primer caso en humanos. En 1982 se documenta el primer caso de Cryptosporidium en una persona con VIH reconocido como un parásito oportunista, elevando la tasa de mortalidad. Ahí en humanos fue un tema importante en enfermos con VIH por el tema de personas con un sistema inmune comprometido, llegaba este parásito, se instalaba en la persona y la persona básicamente moría de diarrea, ¿sí? Por causa del Cryptosporidium. Para 1993
está descrito el episodio más significativo de la epidemia de Milwaukee, más de 400,000 personas eh, positivas a Cryptosporidium. Esto en Estados Unidos, o sea, un país muy desarrollado con problemas serios de Cryptosporidium. Ok. Eh, Mando un poquito más de contexto. A mí me gusta esta diapositiva porque describe muy claramente el problema. Y entonces dice ahí que eh, los niños que presentan diarrea en países en vías de desarrollo, el 10% de esos niños que presentan una diarrea en países en vías de desarrollo, el 10% son positivos a Cryptosporidium. ¿Sí? Estamos hablando que en ese 10% caemos nosotros. O sea, de tal manera que la importancia que tiene el parásito en humanos también es un parásito muy, muy importante. Por otro lado, países desarrollados, hablemos de Estados Unidos, hablemos de Alemania, hablemos de varios países europeos, del 1 al 3% de los niños que presentan un cuadro diarreico, entre el 1 y el 3% es causado por Cryptosporidium. Entonces, si nos ponemos a ver ese dato, pues realmente de la población mundial, ¿cuántos niños hay? ¿Cuántos niños presentan una diarrea? El número que arroja este porcentaje, pues es un porcentaje muy, muy alto. Ahora bien, si nos vamos al tema de bovinos, por ejemplo, Maldonado en 1998, en México, notificó que del 93 al 95% de los establos muestreados fueron positivos a Cryptosporidium parvum. Entonces, dense cuenta, o sea, de todos los establos que encontramos en el país, de todos los establos que encontramos desde el sur del país hasta el norte del país, yo les aseguro que por lo menos más del 90% son positivos a Cryptosporidium. Entonces, vuelve a ser importante el que pongamos atención en este parásito. Entonces, 93 al 95% fue reportado en 1998. Yo creo que esas cifras no han cambiado en este momento. Factores a considerar, esto es importante, la dosis infectiva es baja, de 1 a 10 oquistes. Realmente es muy baja, de 1 a 10 oquistes es muy pocos oquistes necesitamos para que este parásito esté en los organismos de los diferentes animales, ¿sí? El oquiste no requiere de maduración exógena una vez eliminado. El oquiste está en el ambiente y directamente del ambiente va a pasar al organismo del animal o del humano en su caso. Hay varios estudios, ahí hay un punto interesante. Un estudio experimental demostró que los oquistes mantenían su efectividad en ratones lactantes cuando se mantienen hasta 6 meses en solución acuosa a 20 grados. O sea, estamos hablando 6 meses duraba el oquiste con todas las características necesarias para infestar a un organismo vivo, ¿sí? Siendo necesarias temperaturas de hasta 70 grados para inactivarlo. Imagínense, entonces, en regiones como México, donde tenemos una gran variedad de ambientes, pero que realmente tenemos temperaturas desde temperaturas a -0 y temperaturas a más de 40 grados, 45 grados, realmente en ninguno de los dos extremos el parásito
se puede ver afectado. O sea, realmente es un parásito súper, súper, súper resistente, ¿sí? Ahí pongo otro dato, la pasteurización de la leche es importante, de 71.7 grados Celsius durante 15 segundos, sí asegura su destrucción. O sea, sí hay forma de controlarlo, pero vean, o sea, para hacer un control de este parásito, vean a qué nivel tenemos que llevar la temperatura, ¿sí? Ahora, los oquistes igualmente son resistentes al frío y muchos se mantienen viables hasta 8 horas a menos 20 grados Celsius, aunque a menos 70 grados Celsius son destruidos inmediatamente. Pero entonces vean el rango tan amplio en donde se puede mantener en condiciones viables para infestar a un organismo vivo. Ok, es como ya lo mencioné, es de extrema resistencia en los oquistes. Eh, es un parásito que también se le conoce como el parásito de las albercas. Es ese parásito que muchas veces pues va la gente a los balnearios y muy contentos ahí con esa cantidad de gente. De repente a alguien por ahí se le ocurre, pues no sé, trae diarrea y se hace del baño ahí en la alberca y entonces todos los niños andan ahí nadando y hasta hacen buchecitos y de repente esos oquistes ingresan al organismo de esos niños. Y en la tarde el niño, ya no lo aguantas porque trae una diarrea que no se la puedes quitar con nada. Entonces, se supone que la alberca tiene, entre otras sustancias, sustancias como cloro, pues el cloro no le causa ningún efecto a este parásito, ¿sí? Entonces, también lo conocen como el parásito de las albercas. Ya entrando más en detalle, más específicos en criptosporidiosis en bovinos, en este caso específicamente en becerras, pues vamos a ver varias cosas. La transmisión del parásito, su ruta es totalmente fecal oral, ¿sí? Y esta ruta fecal oral puede ser a través de la ingesta de agua, alimentos contaminados, ¿sí? Básicamente. Pero el primer punto es, y el primer modo de contagio es directo de la madre a la cría. Esa sería la forma en donde más contagio se da. Sabemos que muchas veces en ganado lechero, desde que nace el animal es retirado de la madre y no permanece ahí con la madre, entonces no tiene la posibilidad de amamantarse directamente, que sería el modo de contagio más eficaz de la madre hacia el becerro. Ahora bien, en ganado de carne, y sabemos que en muchas regiones del país se hace de esta manera, en donde el becerro permanece con la madre. Entonces, ahí la forma de contagio es la más eficiente y la más, con el porcentaje más alto se da de esta manera. Por otro lado, si nos vamos a ganado lechero, pues dices, no está con la madre, la retiramos de la madre, pero en el ambiente está presente el parásito. Esos oquistes que son tan resistentes pueden encontrarse en gran parte de las instalaciones donde manejamos a las becerras. Entonces, el porcentaje de frecuencia de contagios se da principalmente en el agua y en el alimento que se les sirve a estas becerras. En los utensilios que utilizamos para que estas becerras se alimenten, las cubetas mal lavadas, los biberones mal lavados o teteras mal lavadas, los chupones mal lavados, el sitio donde se encuentran, donde no
quitan la cama, donde no hacen limpieza de las instalaciones. En cada lugar se manejan a las becerras de diferente manera. Hay lugares donde las ponen en piso elevado y aparentemente eso va a controlar, pero realmente nos damos cuenta que no, que no pasa de esa manera. Pero sí podemos hacer que las probabilidades de infestación por parte de este parásito se reduzcan si hacemos manejos. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar con lo que más adelante vamos a presentar, yo me acuerdo que estábamos trabajando en un rancho en Sonora, en Carbó, Sonora, en donde las becerras estaban, primero, la temperatura muy alta. Otro tema que presentaban en ese establo era que había muchas moscas. Muchas moscas causadas por las temperaturas, causadas por la gran cantidad de excretas que no eran limpiadas como tenían que ser limpiadas, en camas de arena, donde las becerras, pues las becerras por naturaleza son curiosas y entonces lamían toda la arena que estaba donde estaban ellas acostadas. Y entonces, pues era el cuento de nunca acabar, porque estaban las becerras en la arena, defecaban ahí, no había una buena limpieza, había muchas moscas, no recogían las excretas a tiempo, el manejo quizá de los utensilios no era el mejor, entonces eran una serie de problemas que pasaban y que pues no terminabas con el problema. Entonces, por eso hago énfasis, el problema de sanidad, de limpieza, es súper básico. Ya lo mencioné, otro tema son las moscas, el control de moscas es muy, muy importante. Y por último, los adultos. Los adultos son portadores y eliminadores de oquistes clínicamente sanos. O sea, a los adultos no les pasa nada. Son clínicamente sanos, pero sí están dispersando, diseminando oquistes por todas las instalaciones. Entonces, por eso la importancia de el diagnóstico, por eso la importancia de darnos cuenta si nuestro hato presenta o no Cryptosporidium. Entonces, ahí sí hablamos un poquito de la patogenia. Hay una enterotoxina, hay una secreción profusa. Esta enterotoxina va a hacer que haya esa secreción profusa porque inhibe el transporte de varias sustancias. Lo que va a pasar es que esta enterotoxemia va a romper las uniones de las células, la pérdida del epitelio de absorción, la alteración del transporte y aumento de la secreción de cloro. Y esto pues va a causar que se presenten las diarreas. Si nos vamos ya a la parte en donde vamos a ver los signos que presenta una becerra cuando presenta a este parásito, vamos a ver animales que van a presentar anorexia, que van a presentar dolor abdominal, que van a presentar postración. Y viene un punto importante. Diarrea, la diarrea que va a presentar, principalmente se va a presentar del día 7 en adelante. Ese es un punto muy importante. Entonces, casi todos los cuadros diarreicos de las becerras que presenten del día 7 en adelante, en su mayoría va a estar involucrado Cryptosporidium, ¿sí? Otras situaciones que van a presentar es pérdida de peso, fiebre, deshidratación, retraso en el crecimiento. Esto
con esta y con otras agentes va a presentar cosas similares, ¿sí? Moderada e intermitente y profusa y acuosa, presencia de moco y otro dato importante, rara vez es teñida de sangre. Entonces, ahí son dos puntos importantes para empezar a armar el diagnóstico de becerras positivas a cripto. Una, diarreas después del día 7 en adelante, eso es importante. Rara vez teñida de sangre, ese es otro punto importante, y la duración de 2 a 14 días. La prevalencia aumenta por el hacinamiento, con condiciones higiénicas deficientes, épocas de partos, marcado incremento. La época de partos va a ser importante porque como va a haber muchos partos, muchas veces no tenemos los lugares suficientes para mantener a todas las becerras. Entonces, como no hay lugar, pues pon a 2, 3 becerras juntas en el mismo espacio. Eso es un factor condicionante para tener problemas. Factor condicionante, en la época de partos hay tantos animales que no tenemos tiempo de hacer limpieza y desinfección del lugar donde van a parir las vacas. Entonces, otro factor que va a predisponer, ¿sí? Entonces, son puntos que hay que tomar en cuenta para empezar a hacer un diagnóstico de Cryptosporidium. Ok, nos vamos ya específicamente al diagnóstico. El diagnóstico solo no puede ser clínico, es imposible. No podemos diagnosticar nada más a base de la experiencia, a base de lo que hemos ido observando, a base de lo que hemos trabajado. El diagnóstico tiene que ser un diagnóstico integral, un diagnóstico en donde va a involucrar varias técnicas para poder llegar a un diagnóstico que sea realmente efectivo. Nos va a ayudar la edad en el momento de la aparición de la diarrea, en este caso. Ahí les pongo ese cuadrito en donde, por ejemplo, la mayoría de diarreas causadas por E. coli van a presentarse a menos de los 5 días de vida. En rotavirus, entre los 5 y los 15 días de vida. En coronavirus, de 5 a 21 días de vida. Y ahí vean, Cryptosporidium parvum, entre 7 y 30 días de vida. Y fíjense que retomando esto, es muy marcado. Cuando nosotros estuvimos trabajando con las pruebas que utilizamos para hacer el desarrollo de un medicamento que estuvimos trabajando para Cryptosporidium, siempre, o en la mayoría de las becerras, siempre se marcó como día 7, entre el día 7 y el día 10 era cuando más prevalencia de diarreas teníamos. Ahí se maneja un margen del 7 al 30, ¿sí? Entonces es importante. Eh, Otros como salmonela entre más de 5 días de vida e Eimeria más de 20 días de vida. Entonces ahí hay un cuadrito. Entonces con esto ya empezamos a hacer un diagnóstico, pero no es suficiente. Ya lo mencioné, edad mayor a los 7 días, tiene un periodo de incubación de 3 a 4 días, la eliminación de oquistes en excretas coincide con el comienzo de la diarrea, crea una inmunidad y es autolimitante a menos de 21 días de edad y es muy ubicuo, o sea, lo encontramos en cualquier parte del establo, en cualquier parte del centro de producción. Produce diarrea por mala absorción, como lo habíamos mencionado. Entonces, aquí volvemos a incrementar el diagnóstico. El diagnóstico debe basarse también en la suma
de datos clínicos y epidemiológicos, en pruebas analíticas, pruebas de laboratorio o kits portátiles. En el mercado ya hay kits en donde diagnostican de forma rápida en campo varios agentes, entre ellos Cryptosporidium. Las pruebas de laboratorio son las pruebas más específicas, las más, con las que debemos de apoyarnos más. Hallazgos a la necropsia también son importantes. Ahí les pongo algunos hallazgos: enteritis ral aguda, congestión y edema del intestino, especialmente la parte final del yeyuno y ilion, que presentan contenido amarillo y acuoso. Entonces, ahí se va armando más el diagnóstico, ¿sí? Entonces, por un lado, ya vimos que se presentaron diarreas entre el día 7 y 30. Entonces, las posibilidades de Cryptosporidium son altas. Por otro lado, vimos que la diarrea no presenta en su mayoría sangre. Eso es otro punto importante. Vamos a tomar muestras de excreta y las vamos a mandar al laboratorio. Y básicamente se trabajan 3 métodos de identificación para el género Cryptosporidium: coloraciones químicas, inmunofluorescencia y biología molecular. Básicamente, en la mayoría de laboratorios, lo que más se va a hacer es coloraciones químicas, coloraciones convencionales, concentración de excretas por técnicas de centrifugación y flotación. Posteriormente va a hacerse tinción y se utilizan básicamente 3 técnicas: tinción con safranina, tinción de Schill-Nielsen modificado y tinción de Kim-Jung. Esas son las 3 técnicas de tinción que básicamente se van a utilizar en laboratorio. Y ya las otras técnicas como biología molecular son más específicas a trabajos de investigación en las universidades, porque realmente el manejo de biología molecular pues son técnicas ya más caras, pero con coloración química, con gente que ha manejado el laboratorio de parasitología y sabe identificarlo, no tenemos ningún problema y se puede hacer un diagnóstico muy bueno con esta técnica. Hay otras técnicas inmunológicas, reacciones de aglutinación, uso de anticuerpos y, como ya les dije, reacción en cadena de la polimerasa o PCR, pero ya estas técnicas son técnicas más específicas que casi siempre se utilizan en investigación en las universidades. Lo más que vamos a utilizar es la técnica en laboratorio en donde se hagan las diferentes tinciones. Ahorita les voy a mostrar aquí un cuadro de prevalencia en un trabajo que hicieron un grupo de investigadores en Aguascalientes con becerras lactantes. Este es un trabajo del 2014, García et al. Esto es yo no puse un segmento, hice un segmento tomando puntos importantes. A mí me gusta mucho ese artículo, fue en Aguascalientes y resalto algunos puntos importantes. Si vemos, dice variable y viene edad, tipo de heces, tipo de higiene de la cama y o piso de alojamiento, categoría, el número de muestras que se obtuvieron, los que fueron positivos y la prevalencia en porcentaje. Y encontramos lo siguiente: marco en rojo, por ejemplo, en la categoría edad. ¿A qué edad fue donde encontraron el porcentaje de prevalencia más alto? Y el porcentaje de prevalencia más alto lo encontraron entre el día 8 y el día 14, que representa el 81.2%. Entonces, si tomamos ese dato y
lo checamos con lo antes mencionado, ese número es totalmente coincidente con lo que habíamos mencionado, que la mayoría de becerras que presentan diarrea entre el día 7 y el día 30 son positivas a Cryptosporidium. Entonces aquí el 81.2% de esas becerras estuvieron entre los días 8 y 14 cuando presentaron la diarrea y entonces fueron positivas a Cryptosporidium. Otro punto importante, el tipo de heces diarreicas, el 58.5%. Lo demás, pues normales, semilíquidas, pero cuando estaba las heces totalmente diarreicas es cuando el porcentaje estaba más alto. Entonces, ya tenemos diarrea, el 58.5%, y tenemos una edad de entre 8 y 14 días, el 81.2% de prevalencia. Ahora bien, tipo de higiene, y entonces vienen 3 segmentos de acerrín con cambio cada 5 días, ¿sí? De caucho con retiro de excremento diario y lavado semanal, y sin cama, piso tipo reja con retiro de excremento a diario, en donde tuvieron el mayor porcentaje de prevalencia es cuando tenían una cama de acerrín, en donde era casi nulo el cambio de esa cama, hacían la limpieza cada 5 días. Entonces, ¿dónde tuvieron el mayor porcentaje de prevalencia? Cuando no se hacía limpieza, cuando no se hacía desinfección. Entonces, si se fijan, en donde era la cama de caucho con retiro de excremento a diario y el lavado era semanal, el porcentaje de prevalencia fue del 36.1. Entonces, volvemos hacia atrás y nos damos cuenta que el manejo de la sanidad, de la limpieza, tanto de las instalaciones como de utensilios y el manejo con los animales, es básico para el control de este parásito y otros agentes. Entonces, rescaté ese cuadrito para que lo vieran. Ahora, aquí les pongo un cuadro. Esto fue trabajado en el Rancho El Caracol, en Baja California. Esto fue parte de los trabajos que hicimos para el desarrollo del producto, que más adelante platicaremos. Ahí, por ejemplo, tomamos muestras el día 2, el día 6, el día 11 y el día 16. Y cuando más animales fueron positivos fue en el día 11. Aquí vuelve a tomar relevancia el tema de esas diarreas posteriores al día 7. Entre el día 8 y día 14, los mayor número de positivos. Entonces, aquí entre el día 11 y el día 16 fue donde vimos más animales positivos a Cryptosporidium. Les pongo otro cuadro. Esto fue en el rancho El Paralelo 30 en Carbó, Sonora. Si se fijan, ahí también está el muestreo 2, 6, 11 y donde vemos más positivos. Este es el primer cuadro y esta es la continuación del cuadro. Igual, de la misma manera, donde vemos más positivos es a partir del día 11 en adelante. O sea, aquí no tomamos, tomamos nada más en esos días, no tomamos intermedios, o sea, día 6, 7, 8, 9, 10, 11, o sea, nada más nos fuimos específicamente a esos días, pero entre el día 11 y el día 16 fue donde más positivos tuvimos. Eso nada más es un ejemplo. Esos trabajos se hicieron para el desarrollo de el producto. Ok, ya entrando al tema de tratamiento, pues hay 2 puntos básicos, la prevención y el control. Y dentro de esa prevención y control, pues vamos a hablar de 4 pilares fundamentales para la prevención de la enfermedad.
buenas prácticas de manejo con la madre, desde el momento que vamos a saber que una de las madres va a parir a esa madre, tenemos que ponerla en un lugar adecuado, en donde el lugar esté limpio, en donde el lugar esté seco, lo más limpio posible, ¿sí? Ese es el primer paso que vamos a llevar. En el momento que esa madre va a parir, el lugar de parición de esa vaca tiene que ser también un lugar en donde tengamos un lugar limpio. ¿Por qué? Porque ahí va a parir a la cría, que esa cría va a estar desde el momento que pare en contacto con el ambiente que esté, eh, en el ambiente donde está la vaca y donde va a estar la cría, y entonces todos los agentes que estén en ese ambiente van a ser posibles causantes de enfermedad para estos animales. Buenas prácticas de manejo con las crías. Las crías, hacer protocolos de manejo en donde pesemos a los animales, aretamos a los animales, desinfección de ombligos, manejo adecuado del calostro, primeras 4 horas de vida, son puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. Y otro punto que debemos considerar, tenemos que tener espacios específicos para cada becerra. Tenemos que tener utensilios limpios para cada becerra. Tenemos que tener un lugar adecuado para cada becerra. Entonces, si tomamos en cuenta esos 4 pilares, ya de entrada tenemos un porcentaje de probabilidades de que las becerras sean positivas a Cryptosporidium o se infesten por Cryptosporidium, va a empezar a reducirse. Entonces, tenemos que tomar esos 4 pilares. Ya entrando en el tema de principios activos para el control de este parásito, pues les platico de nitazoxanida. Nitazoxanida, en el año de 1976, se sintetizó por primera vez y es un derivado del nitrotiazol, al que le dieron el nombre de nitazoxanida. Fue estudiada como antiparasitario, basándose en la similitud de estructura con la nitrobensamida, ¿sí? Y observándose una acción bloqueadora del ciclo del ácido cítrico de los helmintos como ancilostoma. Desde 1996, la nitazoxanida se ha comercializado en la mayor parte de América Latina y se ha estudiado en todo el mundo. La FDA aprobó la suspensión oral de nitazoxanida en el 2002 para el tratamiento de la diarrea causada por especies de Cryptosporidium SSP y Giardia intestinalis. Entonces, la FDA es el único principio activo que aprobó para el control de esos 2 parásitos. Esto en Estados Unidos. Entonces, de aquí, de esta nitazoxanida, surge la idea para empezar a trabajar en un principio activo que nos ayude a controlar este parásito, a tratar este parásito en medicina veterinaria. A raíz de eso, se empiezan a trabajar varios trabajos, y aquí ahorita les voy a presentar uno en donde se trabajó con perros. Pongo este ejemplo porque aunque el enfoque estaba enfocado hacia perros y y el control que se quería hacer era contra Giardia, se encontró que nitazoxanida tenía un efecto también muy importante en Cryptosporidium en perros en este trabajo. Lo pongo como un ejemplo, fíjense bien. En el primer cuadro, en este cuadro, se
se trataron perros con dos protocolos, un protocolo con nitazoxanida y en donde se aplicaba 37.1 miligramos por kilogramo de peso, y por otro lado se trataban animales con pirantel, praziquantel y febantel, esto en una combinación que ya existía en el mercado. Y entonces, si se fijan, por ejemplo, si nos vamos a Toxocara canis, pues eran los animales positivos al inicio. Al aplicar el producto, seguían negativo, negativo y negativo. Pero vean, por ejemplo, en Cryptosporidium, que está pintado en rojo, el número 7, eran positivos los animales a Cryptosporidium, y y a esa dosis en donde se aplicaba 37.1 miligramos por kilogramo, se mantenía positivo, positivo y positivo, ¿sí? Esto a esta dosis. Ahora, vean, por ejemplo, en el otro cuadro, cuadro 2, están todos los parásitos que se encontraron, está nitazoxanida y de igual manera pirantel, praziquantel y febantel. El tratamiento 2 cambiaba, ya nitazoxanida estaba a 75 miligramos por kilogramo de peso. ¿Y qué efecto tuvieron? En la primer columna, todos los animales positivos. Por ejemplo, en el 8, que es donde se marca en rojo Cryptosporidium, si se fijan, ahí ya tuvo un efecto nitazoxanida, ¿sí? Contra Cryptosporidium. Si se fijan en el número 13, de igual manera, eran los animales positivos, seguían positivos, y luego posterior negativo y negativo, ya con 75 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, si lo vemos en algunos otros parásitos, pues tuvo control en algunos, por ejemplo, Toxocara canis tuvo control, en Trichuris vulpis tuvo control, pero el que específicamente nos interesa, Cryptosporidium. Entonces, a una concentración de 75 miligramos por kilogramo de peso, tuvo un efecto de control nitazoxanida en perros. Ahora, si nos vamos al cuadro 3, se muestran igual todos los parásitos encontrados, se encuentra, y ahí ya se utilizó una concentración de nitazoxanida de 150 miligramos por kilogramo de peso vivo. Y entonces, Cryptosporidium en la primera columna positivo, en la segunda columna positivo, pero posterior negativo, negativo. Y si en los otros renglones, en el 15, en el 18 y en el 20, de igual manera encontramos que se dio el control de Cryptosporidium desde 75 miligramos hasta 150 miligramos por kilogramo de peso. Esto en perros, ¿sí? Nada más era para que vieran un ejemplo en otros trabajos, con otras especies, cómo se ha trabajado con este principio. Luego en el cuadro 4 pusieron combinaciones de pirantel, praziquantel y febantel. En el febantel es 15 miligramos, pirantel 15 miligramos, praziquantel 5 miligramos y febantel 14.4 miligramos por kilogramo de peso. Y si se fijan, ahí pues no tuvo ningún efecto contra Cryptosporidium. Si vemos el 21, 24 y 25, eran positivos desde el inicio y siguieron positivos. Entonces, otros antiparasitarios no tienen efecto contra Cryptosporidium. Ok, ahora, nosotros desarrollamos un principio activo a base de nitazoxanida, en donde se hizo una formulación específica para becerros. Y todas esas pruebas que anteriormente les estuve ahí mostrando, empezamos a trabajar con
10 miligramos por kilogramo de peso, 20 miligramos por kilogramo de peso, 30 miligramos por kilogramo de peso, 40 miligramos por kilogramo de peso, 50 miligramos por kilogramo de peso. Y determinamos que en becerros, cuando aplicamos la concentración de 50 miligramos por kilogramo de peso, fue cuando obtuvimos los mejores resultados. Entonces, de hacer todas esas pruebas, de hacer todo ese desarrollo, surge un producto a base de nitazoxanida, que en su fórmula es cada mililitro contiene nitazoxanida, que trae 150 miligramos por cada mililitro. Ok, nosotros a partir de este desarrollo, tenemos una propuesta de tratamiento, y entonces la propuesta de tratamiento, el protocolo que estamos trabajando y que estamos recomendando es el siguiente. Tenemos básicamente dos protocolos, un protocolo metafiláctico y un protocolo terapéutico. Y específicamente a mí el protocolo que más me interesa y el que más me importa y el que yo recomiendo que ustedes como médicos utilicen es el protocolo metafiláctico. Y entonces, ¿cuál es el protocolo que proponemos? Es que en las primeras 4 horas de vida se aplique el calostro, se haga el pesaje de los animales y se haga desinfección del ombligo. O bien, el manejo que en cada lugar donde ustedes estén trabajando lleven a cabo. Esa es una recomendación. Al día 2, posterior a hacer el primer manejo, se va a aplicar la primer dosis de nitazoxanida. ¿Y cuál es la dosis? 50 miligramos por kilogramo de peso. Basados en la concentración que les mencioné anteriormente, vamos a trabajar con 1 mililitro cada 3 kilogramos de peso. Entonces, primer día se hace el manejo de la becerra. Segundo día, la primer dosis de la nitazoxanida, 50 miligramos por kilogramo de peso. Y nos vamos de ahí al día 6. En el día 6 vamos a aplicar igual 50 miligramos por kilogramo de peso, 1 mililitro, 3 kilogramos de peso. Entonces, ¿por qué día 2 y día 6? Desde que nace, el animal va a tener contacto con el ambiente, ¿sí? Entonces es importante que desde el primer momento tenga un manejo metafiláctico para evitar que ese animal se infeste de este parásito. Y por otro lado, aplicamos en el día 6, tomando en cuenta lo que ya hemos mencionado, que la mayoría de diarreas causadas por Cryptosporidium se dan entre el día 7 y 30, pero principalmente entre el día 7 y 14. Entonces, si nosotros aplicamos en el día 2 y en el día 6, estamos haciendo un manejo de prevención para que Cryptosporidium no afecte a esas becerras. Ahora, debido al ciclo de vida que tiene el parásito, que es altamente resistente, nosotros hacemos una recomendación que se vuelva a aplicar entre el día 11 y el día 16. Ahora bien, yo les comparto algo que hicimos, por ejemplo, con becerras en Torreón. Algún amigo que en su momento, cuando trabajamos eso, allá en Torreón, estábamos desarrollando este producto, hicimos un manejo en donde nacían las becerras y al día 2 de nacimiento se les aplicaba la nitazoxanida. Llegamos a tener grupos de becerras
en donde llegábamos al día 40 sin ninguna diarrea, solo con una aplicación. Claro, el manejo que tenían de las becerras era muy bueno. Entonces, buen manejo de las becerras en limpieza, sanidad, limpieza de utensilios, sanidad de las instalaciones y la aplicación de nitazoxanida en el día 2 y te mantenía becerras sin diarrea por lo menos en 40 días. Ahora, sabemos que el manejo no en todos los atos es de la misma manera. Entonces, por eso la recomendación, día 2, día 6. Con esos 2 puntos tendría que ser más que suficiente para controlar cualquier diarrea ya a partir de ese día hasta el día 30 y que pasara eso. Por las características, como ya les mencioné, del parásito, se puede recomendar día 11 y día 16 y ahí se termina el tratamiento. Ahora bien, ese es el protocolo metafiláctico. Viene el protocolo terapéutico. Si el becerro o becerra presenta diarrea en cualquier día, siendo manejadas como se manejan las becerras en el hato que ustedes estén o en el hato que ustedes manejen, entonces siempre se tendría que hacer el protocolo de la becerra. Pero si la becerra presenta diarrea en cualquier día, en ese momento que presenta la diarrea, se aplica el producto. Se aplica el producto igual, 50 miligramos por kilogramo de peso, y algo importante, no sustituye a lo que utilizan ustedes de protocolo de hidratación de la becerra y manejos de este tipo. O sea, va a aplicarse ya cuando esté la diarrea para controlar el parásito, pero se van a seguir utilizando los protocolos de hidratación que tengan ustedes para su becerra, ¿sí? Se aplica el día que presenta la diarrea, se aplica al día siguiente y se aplica el día 3. Y si el cuadro de diarrea ya se controló, hasta ahí se queda el tratamiento. Si bien ustedes consideran que el porcentaje de Cryptosporidium que tengan en el hato es muy alto y las diarreas que presentan son muy continuas, se puede recomendar que al día 7, después de la última aplicación, se aplique de nuevo la dosis. Entonces, básicamente, 2 protocolos, metafiláctico y terapéutico. Metafiláctico en el día 2, día 6, y si es necesario y así lo desean ustedes lo interpretan de esa manera, lo aplicamos en el día 11 y día 16, pero con el día 2 y día 6, más que suficiente. Y por otro lado, becerras que ya presentan la diarrea, se aplica en el momento que presentó la diarrea, no sustituye a lo que ustedes tengan como protocolo en el día 2 y en el día 3. Y si ustedes consideran que el problema es severo, en 7 días más vuelven a aplicarlo. Y eso sería los 2 tratamientos que estamos proponiendo. Pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.